Bienvenidas y bienvenidos a una nueva jornada cultural de este programa llamado Conversando al Arte. Durante la conversación de este capítulo nos visitará una exponente de la poesía, la literatura, la escritura, del pensamiento íntimo, reflexivo, filosófico, contestatario, contemplativo, en fin. De todo ello, la palabra versada con nuestra invitada estelar. Descubriremos qué nos ofrece hoy la lectura recomendada. Nos informaremos también de una de las actividades de una valiosa mujer que luchó por los niños y por los más desposeídos en la región del Biobío. Y finalmente la música a cargo del coro madrigalista Usach deleitará nuestro sentido. Por lo tanto, le invito a que permanezca en nuestra sintonía y juntos viajemos a través del arte, la cultura y el patrimonio. Y avanzando con el capítulo de hoy, llegamos a la lectura recomendada. El gran mundo en el Golfo de Arauco y la Isla Mocha, 1850-1930, de la autora Valeria Maino, en el análisis de la escritora y comentarista literario Violeta Cáceres. Agradecemos, por cierto, a Librerías Antártica, que en forma permanente y sostenida están apoyando nuestro programa con nuevos títulos, interesantes títulos semana a semana, para que nuestra comentarista pueda compartirlos con ustedes. El gran mundo en el Golfo de Arauco y la Isla Mocha, desde 1850 a 1930, de Valeria Maino. Este libro es de Ediciones de los 10, Garciadas Cañetina, año 2019, tiene 319 páginas. Entonces, la autora va adentrándose en la historia de los millonarios del norte cuando se trasladan al Golfo de Arauco y sus cercanías, en busca de carbón para sus fundiciones de cobre. Pronto, algunos mineros se enamoran de estos lugares y empiezan a levantar sus mansiones con jardines y parques, y serán escenario de sus aficiones y ocios. Durante el siglo XIX los visitarán viajeros que pasean por esta costa. Algunos de estos chilenos pertenecen al gran mundo, poseen palacios en Europa y en Chile, reciben a sus amigos internacionales, quienes contribuyen a resaltar estos bellos lugares, como sucede con Lota, que se le recuerda en una calle del barrio más elegante de París y en un castillo con ese nombre en Ustaris, Francia. Acá llegaban veleros, yates extranjeros, la mayoría eran norteamericanos. Esto era Talcahuano y luego a la isla Santa María y la isla Mocha. Aquí construyen palacios, casonas y parques privados. No solo Isidora Goyenechea, ¿no es cierto?, Matías Coiciño, Luis Cousiño, también José Tomás Urmeneta, Agustín Edwards, Maximiano Errázuriz, Guillermo Larraín Gandarillas, Rafael Errázuriz Urmoneta y tantos otros, ¿no es cierto?, que construyeron acá y tuvieron negocios importantes en la zona. En el Golfo de Arauco también se incursiona en la cría de caballos fina sangre por doña Isidora Goyenechea, ¿no es cierto?, que era muy amante de estos animales. Ella también incursiona en las colecciones de fotografías, ¿no es cierto?, trajo importantes fotógrafos, también colecciones de joyas que pertenecieron a la realeza europea. Entre las bellas artes existe en el Parque de Lota, por ejemplo, el original de la estatua de Caupolicán de Nicanor Plaza. Hay también cuadros de Sommerscale que pintó Lota, pintó Chivilingo, también de Enrique Swinburne Kirk. Y así trajo a muchas personas relacionadas con las artes que estuvieron trabajando en su palacete. Al residir ella en París después de la Guerra del Pacífico, doña Isidora, y al pertenecer
o al existir una gran expansión urbana, la calle donde ella vivía, donde construyó su mansión en París, fue prolongada. Y allí la Municipalidad de París le ofreció su bautizo y la llamó Calle de Lota. Existe en París entonces hoy esa mansión y es la residencia diplomática de uno de los países del Golfo Pérsico, en el sector más elegante de París. Este texto entonces recopila no solo la vida de Isidora Goyenechea y todo su círculo familiar, sino también la de otros muchos chilenos que tuvieron acá sus casas de veraneo y sus palacetes en este Golfo de Arauco, sino también los adelantos tecnológicos que existieron en la época y que fueron incorporados por estos personajes que le dieron un auge a la innovación, también a las artes en general, siendo grandes mecenas y, y generoso de alguna forma con Chile, porque hubo gente, ¿no es cierto?, como doña Isidora, que para la Guerra del Pacífico, junto a la señora Rose de Valparaíso, hicieron grandes donaciones, ¿no es cierto?, a Chile durante esa época. Bueno, ellos eran los grandes beneficiados y su grupo, ¿no es cierto?, en esta guerra. Entonces, aquí hubo muchos viajeros que fueron recibidos y acogidos, ¿no es cierto?, viajeros que venían de todos los lugares del mundo. Y esto ocurrió, ¿no es cierto?, porque estos mismos viajeros, mediante su testimonio, sus diarios de vida, dieron a conocer este lugar mundialmente como para que muchos turistas llegaran a la zona. Entonces, esta fue la época de oro que vivió el Golfo de Arauco y esta autora la ha rescatado para enterarnos de muchas cosas que pasan inadvertidas y que es necesario reconocerlas e integrarlas a nuestro inconsciente colectivo. Enamorados de la belleza del sur, los magnates del norte mineral encuentran en las carboníferas de Lota el combustible ideal para la fundición del cobre. Continuando con el desarrollo de nuestro programa, llegamos al eje central de nuestro capítulo, vale decir la conversación. Chile Pianos, empresa dedicada a la restauración, mantención y venta de pianos, como asimismo también la representación exclusiva para Chile de los pianos Feurich, junto a la Fundación Matapegó, instancia de derecho privado sin fines de lucro dedicada a desarrollar, difundir y promover las artes escénico-musicales, presentan el espacio central, conversando con nuestro invitado estelar. Y continuando con el programa, hemos llegado al momento de la conversación, aquello en que siempre hay un invitado, hacemos un repaso, ¿verdad?, de su carrera, su trayectoria, sus proyecciones. Y en este caso, quien nos visita viene del mundo de la literatura, del pensamiento, de la poesía. Y ella es bastante particular. Quiero que veamos este video primeramente y ahí les comento quién es nuestra invitada. La memoria sobrevivió a la ceniza. El calor de los pastizales no pudo extirparnos del aullido la ternura. Heme aquí, cuerpo y palabra suspendida en un coihue que sobrevivió al fuego en avance y a la noche larga. Su exhalación me sostiene, su tronco, erguido al sol, se eleva ante el sutil encanto de la luz. El tacto borra la ilusoria distinción de nuestros tiempos. Sus grietas besan mis heridas, es el mismo nuestro camino,
a la vertiente. Nos hemos de encontrar en la desembocadura. Esto es viaje, tránsito, vuelo en lo azul. Es también un llamamiento. Que la rama no olvide la raíz, que la raíz no olvide la rama. Permanezco en nuestras aguas, en tu transparencia me quedo. La voz del río adentro me hallará en el cauce. Gota a gota mi pecho se convertirá en raudal, fuente de cristalinas revelaciones. Ella es Camila Mardones. Es profesora de Historia y Geografía, licenciada en Educación y diplomada en Gestión del Patrimonio Cultural. Igualmente es candidata a maestra en Literatura Española y Latinoamericana de la Universidad de Buenos Aires. Entre sus reconocimientos varios que tiene, por voy a nombrar algunos, porque si no pasamos el programa en reconocerla, tenemos el mención especial del jurado en el concurso Poetas de Habla Hispana, España 2015. Primer lugar en la modalidad poesía del cuarto concurso internacional de poesía y cuento, el Parnaso Nuevo Mundo en Perú 2014-2015, ese periodo. Primer lugar en el segundo concurso de creación literaria Balmaceda Arte Joven, en 2010. Único premio joven en el concurso nacional de literatura Premio Lagar Gabriela Mistral en 2009. Y así tenemos una serie de premios más, ¿ya? En su publicación, primera publicación, el libro Cautiverio, la primera edición en Balmaceda Arte Joven 2015, y la segunda edición se realizó en Argentina por Texto y Capuchas en 2017. Y hoy día está preparando la publicación de Cuando habitemos el agua. Camila, un placer tenerte aquí en el programa. Y Hola, buenas tardes. Gracias. Quiero presentarte antes de que vamos a la conversación. Violeta Cáceres, nuestra panelista, escritora y panelista del programa, y Nicolás Barría, poeta, escritor y panelista del programa también, que nos van a acompañar en esta conversación. Como yo hablaba, decía ganadora de este concurso. Primero voy a hacer una pequeña reseña de ese concurso, ese encuentro, porque me parece espectacular. Se realizó por vez primera un reality, cosa más interesante. Y era realmente muy significativo e impresionante porque los escritores, los poetas, estaban sometidos a escribir semanalmente, o sea, una demanda tremenda de este encuentro. Y bueno, Camila resultó ganadora entre los tres últimos, una cubana, Liani Bento, y una argentina, María de Petris, pero ganó nuestra Camila Mardones de Chile. Cuéntanos, Camila, ¿qué significó participar? Me imagino que debe haber habido en esos 3 meses, ¿verdad? Un estrés tremendo, y yo creo que todos los vocabularios, todas las sinónimos, parónimos, antónimos para tratar de escribir. ¿Qué pasó? Cuéntanos ahí. Bueno, primero saludar a los panelistas, a ti, Charles, muchas gracias por la invitación, a las personas también que están viendo este programa. Bueno, Escritores al Límite fue una experiencia súper enriquecedora, pero también estresante, por el régimen de escritura, además de que el hecho de que fuese un texto semanal, era porque además nos incitaban a salir un poco de nuestra zona de confort y hacer textos de diferente índole. Hicimos sonetos, haiku, cuento corto, epístolas,
cuento erótico. Hubo un montón de desafíos distintos, por lo cual había que intentar ser lo más versátil que se puede contra el tiempo también. Y uno como igual se toma las cosas en serio, todos los concursantes estábamos súper metidos en el proceso de escritura, metidas ahí en intentar llegar, además que también había que hacer el video, que complementaba el texto. Entonces era súper desafiante, pero yo lo encontré una experiencia súper rica, sobre todo para llevarlo a cabo en proceso de encierro, en plena pandemia. Fue como un motor importante de creación, de búsquedas. Si ya es súper complicado, bueno, hablo por mí y yo creo que también por varias personas, que el encierro y la pandemia es ya estresante y dolorosa. Haber contado con este espacio de creación, de retroalimentación también, además de ser estresante, fue súper enriquecedor, porque estaban los jurados, la jurada, Leila, Bárbara, Johan, pero los mismos compañeros, las mismas compañeras también. Fue un equipo en el que aprendimos muchísimo, muchísimo. Fue ir conociendo la escritura de las demás compañeras, los tres jurados además, y siempre había también un jurado invitado. Tenían opiniones súper distintas a veces sobre los textos, entonces era puro aprendizaje, a mi modo de ver. Es verdad, mira, yo vi desde el principio, los vi todos, todos, absolutamente todos, y opinaba también y comentaba, metía la cuchara por ahí, ¿sí? Pero, mira, uno aprende, yo aprendí mucho con los jurados, con Bárbara Calderón y con Johan Borges. Las explicaciones que daba Johan, las explicaciones de Bárbara en cuanto a las estructuras poéticas, porque, como tú decías, estuvieron sometidos a distintos formatos dentro de la poesía, no era lo que cada uno acostumbraba a escribir, por lo tanto lo obligó a meterse en otro estilo y, digamos, con mucha seriedad para poder competir. Pero aparte de eso, como tú decías, estaba el otro desafío que a mí me pareció tremendamente importante y lo considero valiosísimo, apoyar la poesía con la visualidad. Me parece tremendamente importante y qué lindo, y qué rico que la poesía tenga este escenario, que la pandemia por último, es terrible, ¿no? Pero hay cosas buenas que ha traído. Y una de las cosas buenas es esto, que nos podemos comunicar de otra forma y masificar la poesía desde otra tribuna. No lo que siempre estábamos acostumbrados a ir a los bares, a ciertos lugares donde prácticamente se escuchaban entre poetas. Aquí no, aquí hubo una apertura mayor y eso me parece tremendamente valioso eso. Ahora, el hecho de componer un video para acompañar la narrativa no es menor también, porque tiene que ir acorde, o sea, no se trata de pegar unas florcitas por aquí, las hojas que se mueven al viento, un río corriendo, no, tenía que tener sentido, ¿verdad? Y eso, habían unos que eran realmente interesantes. Y además el desafío de tener que generarlo en estas condiciones, en el que Y además tampoco de una está la semana para posibilidad otra, además de Sí, una semana para otra, o sea, edición, locación, en pandemia, o sea, era un desafío bastante agotador, me imagino, ¿verdad? sí, bastante, pero serían cosas muy interesantes. A mí me encantaban los videos, por ejemplo, de Dolores Violeta, hermosos videos. Bueno, todos hicieron, el Alan González también, videos muy bellos. Hubo muy buenos resultados, me parece a mí, pese a la premura y bueno, también esa era la idea, pues, al límite no pensé que iba a ser tan al pie de la letra, pero sí fue así, había que estar sin parar, básicamente. Exactamente. Bueno, y eso trajo una segunda parte de conversaciones con Leila Selman, que era otra de los jurados, porque ahí habían dos jurados, pero Leila tenía otra visión que ella viene del mundo de la dramaturgia.
Y eso me parece tremendamente atractivo, enriquecedor. Esperemos que Escritores al Límite tenga una segunda temporada. Tú eres bastante joven. ¿Cómo nacen estos flujos? ¿De dónde vienen? ¿Por qué? ¿Cuándo? Eh, Desde chica, como también una vez dije en Escritora al Límite, como Luis Miguel, viste que todos siempre dicen, no, yo desde los 2 años cantaba, de los 3 años escribía, una cosa así. Eh, Desde muy pequeña me apasioné por la lectura, principalmente gracias a mi padre, que siempre me obsequiaba libros, estaba atento si yo terminaba un libro para traerme otro, desde bien chica. Él es un súper lector, le encanta la literatura, le encanta la historia, le encanta la filosofía, entonces supo ahí eh, acercarme un poco a ese mundo, siempre bien atento a lo que estaba leyendo. Por otro lado, mi mamá también le gusta mucho la pintura, entonces desde pequeña hubo como esa posibilidad de conocer cosas distintas gracias a ello. Y bueno, lo típico, durante el colegio, uno que escribe sus cartas, siempre he sido bien cartera, de enviar cartas, escribir, me gusta mucho, de hecho, hasta con amigos, con los cercanos, poder escribirles cartas, eh, los diarios, de hecho, es un ejercicio que hago desde muy pequeña también y que siempre me ha mantenido a escribir diarios constantemente de lo que me sucede. Y ya acercándome más a la poesía propiamente tal, con los primeros talleres literarios que hice en Puerto Montt, del Balmaceda Arte Joven. Bueno, yo nací en Santiago y estuve gran parte como de mi infancia y mi juventud acá, pero mis papás se separaron cuando tenían justo 17. Mi papá se fue a Copiapó, mi mamá al sur. Y bueno, yo me fui con mi mamá. Y imagínate, a los 17 años, sin tener muchos amigos, sin conocer la ciudad, había dejado también un primer pololo, yo hoy full depresión y que la vida y bla, y caí ahí de cajón en los talleres literarios. Manuel Moraga fue uno de mis primeros profes, después tuve un taller más adelante con Oscar Petrel también, y ahí empecé a moverme un poco más en ese circuito, asistí harto a los arcoíris de poesía, ahí con los escritores más grandes del sur, y fui haciendo amistad con escritoras que han sido súper importantes para mí, que además de crecer en amistad, fui conociendo cosas de la literatura, me fueron enriqueciendo también mis propios textos comentándolos. Quiero mencionar, por ejemplo, a Maja Vial, que bueno, le mando un abrazo de fuego al cielo, súper importante para mí, Maja, bueno, el mismo Manuel, luego otras amigas escritoras también del sur, Francisco Vargas, Valentina Payaleve, y ahí uno va generando las redes y entre amistad también se va tejiendo esos nexos de literatura, entre compartir amistad, compartir experiencias de vida y compartir textos, como que se va entrelazando todo eso. Eso como al principio. Bueno, digamos, lo que yo rescato de ahí siempre es que es increíble cuando hay dentro de la familia un elemento lector, porque está la imagen del padre, ¿verdad? Con el libro. Es obvio que va a seguir. Ahora, si hay un ambiente, digamos, con una inclinación artística, o en el caso de la madre, la pintura, padre, un buen lector de libros, va influenciando y van haciendo, porque hoy día, hoy día es difícil motivar a los niños, porque la lectura hoy día es muy corta. Todo el mundo lee cosas muy pequeñas por este sistema hoy día de la internet, de todo muy rápido. Si tú ofreces un texto largo, ya no te lo leen. Por eso que me parece atractivo que la poesía esté adornándose, esté tomando herramientas de la visualidad para entretener y para captar. Porque ese es un problema. Hoy día no está la costumbre de leer. Son pocos, tiene que gustarle mucho para meterse en un texto largo.
sucede que muchas veces la gente recibe un correo largo y no lo dicen, ven la primera parte, la segunda, y sacan una conclusión. Es verdad, sacan una conclusión. Yo muchas veces he escrito, detallado, digo, sí, pero yo te expliqué claramente. Ay, sí que no lo vi, pero es que como no lo vi, es que no lo leyó, simplemente vio el encabezado, el final, y listo. Y sobre eso sacó una, una idea. Por eso me parece interesante este formato hoy día y estas posibilidades que nos ofrece las redes, que nos ofrece esta cosa digital para difundir la poesía, para escribir, para reposicionarla, porque hubo una época, hubieron siglos en que la lectura era el internet de hoy día, era el televisor, era el cine, no tenía otra cosa más que tener un buen libro nada más. ¿Eh? Siglo XVIII, siglo XVII, todo era lectura, lectura, absolutamente lectura. Y eso, la modernidad como que ha ido apagando un poco, pero hay que recuperarlo. Eso Sí, se debe igual recuperar. destaco lo que dice respecto como de los nuevos medios. A veces yo cuestiono un poco el hecho de que se piense que en general se lee menos, puede ser, claro, la comprensión de lectura y todo lo demás que se sabe y que estamos también en el mundo de lo inmediato, que algo que requiera en formato Instagram más de un minuto es largo. Sin embargo, creo que igual, pensando así como cuando dice la juventud no lee, por ejemplo, quizás sí, solamente que hay que ver qué tipo de formato se está leyendo, qué tipo de producto cultural es el que está primando, no sé, la lectura de manga, el cómic, los cuentos quizás de terror. He conocido a otras personas chicos que están súper interesados en la escritura de la mitología. Entonces quizás también hay nuevos intereses ligados ciertamente a otro tipo como de búsqueda estética, pero no sé si hay menos lectura per se. Creo que también tenemos que ser como abiertos a ver a los nuevos formatos que se están moviendo, que se están utilizando. Quizás por ahí menos convencionales, menos tradicionales para nosotros, pero al mismo tiempo también está la opción de poder difundir, quizás de poder a veces publicar sin la barrera de lo que significa quizás una editorial que escoja tu libro, muchas personas que se atreven a publicar sus cosas en Instagram, en Facebook, un Twitter, un blog. Creo que también ahí hay derivas, más allá de que todo sea inmediato, también hay producción artística allí, escondido quizás, en el mar del Internet, pero, pero hay cosas que se producen también. Los fanzines, todo lo que tiene que ver con las autoediciones, con las ediciones más artesanales. Creo que también hay como un desacralizar quizás el libro como institución, como solo una forma de hacer libro. Y creo que eso sí, sí hay bastante, los cartoneros, los fanzines, las autoediciones. Por ahí quizás también están algunas otras voces nuevas que no están en un libro tradicional, pero están de otra forma. Mira, interesante lo que dice, porque sí, es verdad, son otras plataformas, son otros medios, ¿ya? O sea, la actividad está, tal vez no en lo que hemos acostumbrado, lo que tradicionalmente se entiende por el formato libro, pero está llegando a través de otras plataformas, de otros medios. Y bueno, lo que tú dices, y también porque los intereses son distintos. Respecto a los planes, igual hay como un interés excesivo, me parece, por destacar los clásicos, que por supuesto que hay que conocer, pero algunos requieren un nivel de concentración, de análisis, incluso de extensión, que es para un momento en que ya tiene desarrollado un gusto y un hábito por la lectura. Yo estoy haciendo ahora, por ejemplo, estoy trabajando en nivelación de estudio, preparación de exámenes libres y todo lo demás, y había una chica a la que estoy ayudando también de acompañamiento escolar, y me decía que estaba leyendo la Ilíada, y que se le hacía muy pesado, y yo la veía y por supuesto que se le iba a hacer pesado, con 12, 13 años, un libro que de hecho les cuesta muchas veces reconocer las palabras, quizá obviamente hay libros
que son clásicos y que hay que conocer, pero también es cierto que está un poco ahí cristalizado, medio parado en el tiempo, las propuestas a veces de los programas. De hecho, por eso muchos niños, muchos adolescentes piensan que casi todos los escritores están muertos. Cuando conocen a un escritor, una escritora, es como, hoy pueden estar vivos también, pueden ser contemporáneos de uno, pueden narrar algo en la calle en la cual yo vivo, quizás también sería importante hacer esas aproximaciones. Cuando los escritores vamos a los colegios, la escritora, es cosa de ver cómo de inmediato prende una chispa, porque es completamente distinto a pensar esto, que siempre el escritor está muerto, o que es alguien serio, que hay que entrar al arte como con una solemnidad cuidadosa, en la que no puedes intervenir. Y bueno, hay los programas, igual los profes y las profes, obvio que le meten ahí todo el talento y el amor para fomentarlos, y de hecho también asumir que solo un plan puede generar eso, también es ilusorio, si sabemos que es mucho más completo. O sea, igual puedes tener un plan genial de lectura y no sé si en la casa no hay condiciones mínimas para leer, o sea, es todo un asunto estructural lo que pasa tanto con la lectura como con cualquier otro problema educacional en Chile, más allá de la Exacto, institución sí, es colegio. verdad. Sí, es verdad. Camila, queremos que escuches. eh, Tenemos una persona que quiere realizarte algunas preguntas, es la escritora Miriam Leiva, que eh, la pasamos inmediatamente. Afectuosos saludos a Charles Weiner y a su equipo de panelistas. Felicitaciones por este espacio cultural. Mis preguntas a Camila Mardones tienen que ver con el oficio de la escritura. La poesía está marcada de momentos. En una revista leí que eres una viajera empedernida. ¿Cómo vives tú este instante? 2. ¿Cuáles son los temas de la poesía con los que más te identificas? ¿A qué apuntas cuando escribes? Ya, ay, estaba nerviosa por la pregunta, pero ya se me pasó. Bueno, lo primero respecto al oficio de la escritura y cómo se puede vincular con los viajes o con el movimiento. Creo que en mi caso, la posibilidad de moverme, bueno, ahora no, pero antes, antes cuando se podía sí, está súper vinculada también a pensar la posibilidad de hablar de distintos territorios, eh, poder considerar cada lugar como un espacio distinto de inspiración. Por ejemplo, cuando voy al sur, suelo conectar con cierto tipo de imágenes, con cierto tipo de emotividad, de afectos, respecto a cuando estoy en otros lugares en los que, por ejemplo, no hay familia, o cuando estoy de paso trabajando en otro sitio. Creo que recorrer diferentes territorios, además de permitir conocer distintas personas, conocer distintas culturas, permiten también descentrar un poco el mismo pensamiento que uno va teniendo. Yo suelo escribir bastante en los viajes, por ejemplo, si puedo dar un ejemplo como concreto, estoy trabajando desde hace un tiempo en un conjunto de cartas que le dirijo a Marcela Mardones, una tía mía, bueno, yo me llamo Camila Marcela Mardones por ella, está privada de libertad hace un par de años. Y para mí el viaje es importante porque cada vez que estoy en otro lugar y le escribo, intento mostrarle un poco de ese lugar a través de mis ojos. Trato de, si sé que ella no se puede mover, intento, bueno, contarle cómo está haciendo el cielo en ese lugar, cómo son las personas, tratar de que me acompañe en el viaje y otorgarle un poco de luz y de colores y de lo que está pasando en los lugares en los que pienso en ella también. Entonces es súper movilizador esa posibilidad del viaje, de reconocerse uno también, porque si pensamos que nos constituimos también como seres sociales, dependiendo del lugar en el que estamos, de las personas con las que nos vinculamos, cada vez que nos movemos también es un redescubrimiento, al menos así lo he vivido yo. Verse uno mismo en otro lugar, poner a prueba
incluso verdades sobre uno mismo, obviamente se van a ver ahí presente en la escritura, o al menos a mí me moviliza mucho. Recuerdo, por ejemplo, también uno de los últimos viajes que hice, que estuve en Cuba, escribí bastante también a mi tía. Es un momento en el que además, como uno está de paso, hay tiempo para poder revisar lo que ha escrito, es como un respiro y un poder volver a ver el lugar en el que estás cotidianamente. Antes de comenzar la pandemia también, para el momento de la revuelta social de octubre, estuve en Lima y allí también escribí bastante y estaba súper acongojada por la violencia policial que está ocurriendo acá. De hecho, casi suspendieron el vuelo porque en esos días estaba el toque de queda, ¿se acuerdan? Suspendieron muchos vuelos. Uno de los días, o sea, de la época más dura luego de la revuelta. Y bueno, en ese momento fue súper doloroso también. Doloroso escribir, porque quería estar acá en Chile. O sea, me recordaba cuando mi madre exiliada para la dictadura, me decía que estando en España, estando en Francia, tenía muchas ganas de volver a Chile, de ser parte de esa lucha. Yo siempre cuando chica le decía, pero ¿por qué? ¿Por qué quería volver a un lugar en el que estaba todo tan violento, tú pudiendo estar en Europa y olvidarte de eso? Y no, o sea, llegó ese momento que no quiero comparar mi experiencia con la de ella, solo decir que pude entenderlo al sentir esa angustia de no poder disfrutar de cuando estaba allá tampoco. Entonces mi forma de acercarme a este lugar también era escribiendo, también era comentando lo que estaba pasando. Hubo un par de textos ahí que de hecho después los envié a Arde, al proyecto Arde, por la nueva constitución, por el apruebo, que algunos lo escribí estando allá, y bueno, era una forma de acercarme también. Entonces el viaje tiene como distintas formas de influir en la escritura, creo, o sea, a través de conocerse de otra manera, a través de interpelarse uno también. Me pasó cuando fui a Argentina, viví en Argentina unos años, y uno se da cuenta lo adherido que tiene al cuerpo el fascismo, el facherío chileno. Y eso a veces uno no lo ve si no interpelas tus propias creencias. Como también la literatura me ha acercado cuando no he podido estar en los lugares o con las personas. Por ejemplo, con mi tía, ahora mismo no se puede ir a ver con todo esto de la pandemia, no están recibiendo visitas en la cárcel, y escribir es una forma de acercarme, como también fue cuando estaba en Argentina, o sea, acortar distancias, poder tocarla de alguna manera, poder otorgarle un poco de lo que estoy viendo. Bueno, creo que eso, quizás podría seguir hablando del viaje, pero eso en general. Y la otra pregunta tenía que ver con qué temáticas me sentía más cercana en la poesía. El libro anterior, Cautiverio, por ejemplo, me gusta verlo, con el tiempo lo he visto así, como una reflexión sobre los vínculos traumáticos, sobre lo complejo de las afectividades que rondan el apego, las violencias, la vigilancia. En ese sentido hay muchos escritores y escritoras que me gustan por esto mismo. Para hablar de un contemporáneo, por ejemplo, Francisco Vargas, una amiga además a quien quiero mucho. Fran, su primer libro, Factory, también ronda toda esta idea de la vigilancia, de la explotación de los cuerpos de las mujeres, de las violencias heredadas, pensando en escritoras más consagradas, Diamela El Tit, por ejemplo, también estas imágenes de la vigilancia, justamente los vigilantes, en que explora la idea de la vigilancia en los cuerpos de las mujeres, de las madres. Eso estuve ahí bien pegado un tiempo, me sigue interesando muchísimo lo que tiene que ver con las representaciones también de lo femenino, no solo de las violencias históricas que hemos vivido, que también están súper representadas y siempre es bueno hablar de ellas para sacarlas a la luz, porque aunque nos parezca un lugar común y obvio, no lo es.
no lo es. Eh, no, no, no está tan asumido el error del machismo, del patriarcado histórico, tanto como quisiéramos, pero también de pensar otro tipo de figuraciones, de representaciones que tengan que ver con una potencialidad femenina distinta, creadora. Ahí puedo destacar a Roxana Miranda Rupailaf, por ejemplo, escritora también mapuche, a quien eh, admiro muchísimo. El amor es un tema también, o sea, que me encanta explorarlo, me encanta leerlo. Pienso en Chumpal también de la Roxana Miranda, por ejemplo. Recuerdo una vez estaba con un grupo de escritores y me decían, pero ¿hasta cuándo las mujeres van a escribir sobre el amor? Y me acuerdo que en ese tiempo, igual yo más chica, decía, uy, qué lata, porque igual yo escribo hartos poemas de amor. Después pensé, ¿y por qué tenemos que estar eh, teniendo cautela de lo que hablar? ¿Y por qué hablar? Porque a un grupo de personas, de hombres, les puede parecer que es un lugar común en las mujeres. O sea, ¿a cuántas mujeres has leído? ¿De verdad? ¿Te gustan tanto los poemas de amor? ¿Lo has leído todo? Porque hay algunos que te vuelan la cabeza. La Carmen Mantilla, para mencionar también a otra escritora chilena, sus poemas de amor también me vuelan la cabeza. Eh, bueno, y un montón de temas más. Pero principalmente eso, estaba explorando harto, me gusta conocer escritoras mujeres, ver de lo que están hablando, las derivas ahí que se pueden ir conociendo. Eso, porque ya me alargo mucho en la respuesta. Bien, sí, bueno, hay muchísima mujer interesante escribiendo. Indudable, indiscutiblemente que sí. Pero bueno, estamos con dos escritores aquí en el panel, así que les doy el pase a mis queridos panelistas. Violeta, partimos contigo primero para que pueda conversar con nuestra invitada. Tengo dos preguntas. La primera, me interesa un taller de experimentación situada que habrías hecho, cómo esta literatura desde el cuerpo y la afectividad, ¿no es cierto?, que era el tema, y este cruce que se daría entre el autor y la obra en cuanto a la ética, la estética y la política. Si pudieras ahí como redondear eso. Y me interesa porque esto de la afectividad y los cuerpos yo lo encuentro tremendamente interesante. Y la otra pregunta sería, para mí hay poesía en todo lo que está a nuestro alrededor. Entonces, ¿cómo vincularías tu profesión, la historia? ¿Has encontrado poesía en la historia? ¿Hay un vínculo de poesía con nuestra historia principalmente? Eso es. Ya, Gracias. bueno, no a ti. Primero, bueno, lo que tiene que ver con el taller que mencionas, hubo un taller de experiencias situadas que dicté en verano y ahora acabo de comenzar con el taller de otoño, que va a ser un taller más extendido. El de verano era un intensivo por Balmaceda de Arte Joven y ahora este es un taller más largo, 3 meses, en un formato de 4 o 5 horas de trabajo semanales, como también fue el taller de primavera del año pasado. Entonces, eh, pero en ambos trabajé esta idea de los afectos, los cuerpos, la afectividad y la experiencia situada. Bueno, para contar un poco, me interesa bastante el poder trabajar desde la experiencia propia de los talleristas, de la exploración de sus propias sensibilidades, de sus propias experiencias, de su propia historia. De ahí el concepto de experiencia situada, de ver dónde nos situamos, de qué modo las diferentes líneas de la interseccionalidad nos cruzan, porque vivimos en un cuerpo, en un sexo, en un género, en una raza, en una clase, que determinan nuestras experiencias personales. Y me parece que es súper interesante como una primera aproximación a la literatura, reconocer cuáles son esas líneas que nos cruzan y de qué manera.
reconocer en qué momento somos vulnerables, reconocer en qué momento aprendimos que la felicidad o el amor era esta cosa o no la otra, de qué manera comprendemos nuestras propias emociones. Y en ese sentido, bueno, por ejemplo, el taller del verano tuvo, como era súper condensado casi todo, ejercicio. En el taller de ahora estamos acompañando también los ejercicios con lectura teórica. Estamos trabajando con Sara Ahmed, la política cultural de las emociones, que me parece una forma súper interesante de acercarnos a la afectividad y a las emociones como aquello que circula en el espacio entre tú y yo, que se genera en ese contacto, que no es solo algo que esté dentro mío y que yo te ofrezco, y que tú puedes ser parte solo en medida en que yo te abro mi experiencia, o tampoco algo que viene desde afuera y se me impone. Desde esta perspectiva, todas las emociones circulan. Ella va a hablar de una economía afectiva, de ver dónde se producen las emociones, qué generan, no tanto qué son las emociones, sino más bien qué produce esa emoción. En ese sentido me parece que es súper interesante para pensar la literatura, esta forma de ver la emotividad y la experiencia propia, pues para uno desacralizar lo que entendemos por felicidad, dolor, vergüenza, amor, por ejemplo. Ver cómo yo, en qué momento aprendí que eso es esto. Comprender que no entendemos lo mismo, pese a que pareciera que son conceptos absolutos. No lo son, lo hemos aprendido de maneras distintas. En ese sentido también, la saturación de la emoción, como el momento en el que el espacio se inunda de lo que Ahmed va a llamar como estas emociones pegajosas, aquello que se va adhiriendo a tu cuerpo, algo que sucede entre cuerpos, la emoción. Me parece que es como un punto súper interesante para empezar a reconocer una voz propia, un interés personal en lo que se quiere o no escribir. Y la otra pregunta tenía relación con La poesía en tu profesión, en la historia, con la historia de en la Chile, historia. el vínculo. En la historia, sí. Bueno, actualmente estoy trabajando, como les decía, haciendo preparación de prueba, acompañamiento escolar, nivelación de estudios, tanto en lenguaje e en historia. Y me doy cuenta, por ejemplo, cuando hago clases de historia, me gusta mucho recurrir a los textos escritos y hacer una lectura comprensiva de esos textos. Y cuando estoy en lenguaje, también me gusta mucho contextualizar, por ejemplo, de qué hora estamos hablando. O sea, cuando estoy en un lado me acuerdo un montón del otro y así ir mezclándolo. Para mí siempre lo he visto como disciplinas más bien indisociables, o sea que se nutren mucho la una de la otra. Leer, por ejemplo, no sé, por decir algo, cuentos cortos de Santiago en 100 palabras. Tener una noción del contexto, de dónde está, en qué momento fue producido, le suma mucha riqueza a esa comprensión. Y así también en la historia. Por ejemplo, me acuerdo de algunas clases del colegio en que leíamos las cartas de Diego Portales. Y a estas putas y a estos maricones, y los niños decían, ¡ah, no puedo creerlo! Así como, ¿qué es esto? Sí, o sea, puedes conocer a un personaje histórico a través de sus diarios íntimos, a través de lo que dejaron, no solo a través de una cosa que vemos como muy lineal, de memoria, a través de batallas, que tiende a ser súper monótono a veces para los chicos, acercar la literatura de esa manera también. Bueno, lo mismo va un poco en la línea de lo que veníamos hablando respecto de los planes y programas, en los libros que se sugieren para la lectura en los colegios. Quizás si vemos, por ejemplo, los diarios íntimos o ver a un personaje histórico, que además un conservador, así, fundante del imaginario chileno, del orden y todo lo demás, verlo insultando, usando garabato y darte cuenta que eso es ser conservador, eso es tratar de puta y de maricones a todo el mundo, ese es el pensamiento conservador, antes de estar ahí. Bueno, importante, uno, el orden, dos, el régimen institucional, no, esto es el pensamiento conservador, lee la carta de alguien
que piensa de esta manera. Voy así, un montón de ejemplos, Hitler y cuantos más, que acercando la literatura enriquece un montón el análisis que se puede hacer de la historia, por ejemplo. Y también preguntabas como de ver la poesía en todo. A mí me pasaba mucho, sobre todo con los niños pequeños también, en quinto básico, que se ve en historia, educación cívica, y para mí es súper poético los trabajos que hacen, por ejemplo, imaginar su país ideal. Si ya, chiquillos, anoten 10 cosas de cómo debiese ser el país en el que ustedes quieren estar. Y para mí todos esos son poemas. Yo leo los trabajos emocionada porque las cosas que quieren, o sea, que todos puedan acceder a un plato de comida, que todos tengan el derecho a tener una mascota, por ejemplo. Me dijo uno una vez, el derecho a tener una mascota, porque así, si eso estuviera en la Constitución, por ejemplo, yo se lo podría pedir a mi papá. Como tú decías, hay poesía en todo, y en medida también que uno trabaja con niños, es súper fácil, bueno, con personas en general, pero digo porque los niños además hablan, desbordan información, desbordan imágenes. De hecho, en los talleres ocupo un juego siempre como para romper el hielo, o a veces cuando veo así como que nos ha pasado algo triste, este juego, perdón, pasó un pájaro por la ventana, un juego que me enseñó mi sobrino, el Piri, que son las tonterías, que es decir cualquier cosa que no tenga lógica. Y a uno le puede parecer fácil porque decir una tontería, pero de pronto los talleres literarios quedan, hasta a mí a veces me han dicho, ya Camila, tu turno, y yo, ¡ay, quedas! Porque pensar rápido, pensar fuera de la caja, destruir un poco la lógica, la sintaxis, como adulto no es tan fácil. Y eso sí lo tienen los niños. Por eso están haciendo poesía siempre, en su hablar, en su juego. Por eso también, bueno, como decían los formalistas rusos, pensar un poco como niños, recuperar esa visión de ver como si fuese la primera vez. Nosotros ya tenemos la percepción secuestrada por el hábito. Nos cuesta ver las cosas, asombrarnos, ver las cosas distintas. Y bueno, eso tienen los niños, eso tiene la poesía y la educación también. Camila, un gusto tenerte acá, que interesante lo que nos has contado. Te agradezco también la intimidad con la que has narrado todo tu periplo, tu viaje. Es súper interesante conocer esa parte, digamos, esa parte biográfica, sensible de las personas con las que más te conectas, digamos, la manera en cómo has viajado desde la poesía y hacia la poesía y con la poesía de tu lado. Eso yo creo que es un regalo para todos acá y para la gente en su casa. Desde ahí, desde la biografía de ella, desde lo que significa Gabriela Mistral para la poesía chilena, que es algo que probablemente estamos recién calculando el halo de impacto que la figura de ella tuvo a nivel histórico, a nivel político, a nivel social y por supuesto a nivel literario, poético, a nivel de lo que legó en su obra tan magnífica, digamos, ¿no es cierto? Y tan heredera de tantas voces. Y justamente de eso quería preguntarte, y que tiene que ver con los niños y las niñas. Quiero conectarme con lo último que dijiste. ¿Y cómo consideras tú o cómo ves tú el tema de la responsabilidad política que hay en la didáctica de la poesía? Digamos, en cómo se muestra, en cómo se enseña. Tú eres profesora y tienes una mirada personal a partir de tus propias metodologías, de tu propio viaje también, de lo que has aprendido con maestros, con maestras también. ¿Cómo tú ves esa responsabilidad respecto de la salud mental en Chile? Porque hay un tema, y que es evidente, ¿no es cierto? La poesía es un refugio. Entonces, ¿cómo ves tú esa relación entre infancia, salud mental, poesía, política, ahora que estamos en un año de muchas decisiones y donde se van a dar conversaciones muy interesantes sobre la cultura y sobre las artes y la función del arte, digamos? Antes de reducirla, me parece que igual hay como un montón de preguntas en cada una. Te iba escuchando y se me iban ocurriendo cosas para ir diciendo. Y justo dijiste Gabriela Mistral,
Y lo había pensado cuando hablaba Charles de los personajes y de las aproximaciones otras o distintas que se pueden tener. Justo al tiro me puse a pensar en Gabriela Mistral y tú lo dijiste respecto a cómo ha sido concebida también en nuestra cultura más bien conservadora, que la ha querido en el closet un montón de tiempo, pero bueno, podríamos hablar de eso también en otra ocasión. Respecto de salud mental, infancia, arte, literatura, un montón que decir, pero partir aseverando y sosteniendo que este país no se preocupa de la salud mental de nadie. Este Estado, ni de los niños, ni de los adultos, de nadie. En lo práctico lo podemos ver en el recorte que hay en horas de salud mental en auge durante los últimos años, el recorte en las patologías que se atienden, eso como en lo más práctico, y de ahí en más, o sea, la cantidad de violencia que reciben los niños, para qué hablar de la violencia que viven los niños en la Araucanía, para qué hablar también de lo que ya sabemos de la producción de miseria y precariedad que es el Sename. O sea, la infancia en Chile está abandonada y la salud mental también. Eso es como algo que hay que decir, pese a que supongo que la mayoría de los que estamos compartiendo acá lo tenemos claro y lo criticamos. En ese sentido, creo que el arte, como bien decía, es un refugio, también es liberador, pero lamentablemente creo todavía está muy restringido el acceso a ello. Sería genial poder ver, ya que estamos hablando del currículum, cambios curriculares que cambiasen un poco esta mirada tan tecnocrática que prima en este país. Pero bueno, en vez de eso se quitan horas de historia, arte y tecnología cada vez más relegado a la esquina con el profe de música, y la religión sigue estando. Entonces, sería, o sea, es una tarea que creo que tenemos tanto los educadores como los ciudadanos en general, que es apostar por construir un país que se preocupe tanto de la salud mental como de los niños, pero lamentablemente creo que esta mirada, o sea, es neoliberalismo puro de este país, que, o sea, ¿de qué te sirve un artista? ¿De qué te sirve un músico? Esa pregunta, de hecho, ¿por qué tengo que servir para algo? Siempre estamos viendo las cosas en medida de su utilidad, como si hubiese que estar produciendo siempre. Y eso, además, una producción que se pueda transformar en lucas, en este mismo sistema tecnocrático. O sea, también volviendo a una experiencia personal, hablaba con otra chica que le estoy ayudando con la preparación de la PTU, y obviamente que le pregunté qué quería estudiar. Estamos haciendo la PTU de lenguaje. Y me decía que no sabía si quería estudiar arte, que le gustaba mucho, 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 pero que tenía que estudiar algo que le diese un suelo, un piso. Y ahí entonces me dijo otras cosas, tecnología médica y un montón de cosas más. Entonces también, desde la misma infancia que tú preguntabas, y permanece creo que también en la mentalidad de nosotras las adultas, esta cosa de que tenemos que tener un piso, cierta seguridad. O sea, estamos tan criados en que la sociedad es peligrosa, en que el Estado no te va a proteger, en que no tienes garantías sociales, que el trabajo, el trabajo formal, un trabajo bueno, es como la única forma que tienes de asegurar una vida medianamente vivible. En ese sentido, obviamente va a haber una aversión, cierta lejanía a las disciplinas artísticas, porque te parece que eso hace que tu vida sea inviable. ¿Cuántos amigos también estudian administración cuando les hubiese encantado ser guitarrista? Pero está todo también, como decíamos, parte del sistema, del esquema general de este país. ¿Cómo va a fomentar el arte como medio de salud mental si básicamente vivimos con la idea de que el arte es para morirse de hambre, de que no te va a servir, que no es útil y que todos tenemos que ser útiles? Entonces, lamentablemente, yo creo que tanto la violencia en las infancias, la poca
capacidad que tiene el Estado de generar medidas educativas, medidas también de salud mental, que aboguen por otro tipo de saberes, que introduzcan otro tipo de conocimiento, salud, o sea, educación sexual. Como mínimo, o sea, si hablamos de salud mental, está sumamente ligado a una educación sexual integral, que reflexione sobre esta cosa que decíamos de los afectos desde las etapas iniciales. Eso no está. Entonces, es todo un esquema, una visión de país que me parece que maltrata a los individuos sintientes, porque nos parece que sentir también es peligroso. Quedas medio inadaptado. No vas a estar por ahí exigiendo que te traten bien. No, o sea, te echan de una patada y todos queremos cuidar la pega. Entonces, hay como una primacía de la tecnología, o sea, de lo tecnocrático, viva la tecnología, de lo neoliberal, del deber ser, en torno además a imágenes súper castradoras, súper castradoras. Difícil así que cuidemos nuestra salud mental. En ese sentido, ojalá la poesía y el arte llegue a los niños, pero no solamente a los niños que están en una familia, como tuve yo, que tiene un padre que le lleva el libro. Debiese ser como, como tantas otras cosas, algo en que el Estado ponga el ojo. Pero este Estado está mirando para cualquier lado, lamentablemente. Bien, Camila, gracias por todo eso que nos has entregado, por esa transparencia, por ese contenido. Y bueno, tenemos que vamos llegando ya al final del programa. Agradecerte que hayas estado con nosotros y Ustedes. darte las gracias, ¿verdad?, de que te hayas tomado este tiempo. Y para nuestros espectadores, antes de irnos, vamos con dos poemas de su próxima Ay, ¿verdad? publicación, Cuando habitamos el agua, van a quedar, pero antes dejamos la pantalla para que ella se despida de nuestro programa. Sí. Bueno, les agradezco muchísimo la invitación. Lo disfruté mucho. Gracias Violeta, Nicolás por sus preguntas, sus comentarios, Charles también por la conversación. Y bueno, ¿voy con la lectura? Adelante. Sí, ya. Adelante. Entro a este bosque como si fuese aquella casa que abandoné en la memoria de la infancia. Mis pies abonan el suelo en que la raíz es carcomida por el fango. En esta humedad nos hemos ocultado, sí, sobre esta tierra hemos partido la fruta. Tu mano ha tomado la mía como si fuese la voluntad de la savia, otorgándome la posibilidad del descanso en el frío. Los ojos de este bosque son también los tuyos. En ellos veo aún el reflejo de nuestra casa siendo arrastrada río abajo. Hoja a hoja me hundo en este bosque que es una orilla y también es tu cuerpo jalándome a lo alto para sacarme el agua toda de los bronquios. Hoja a hoja te trepo, pues tus raíces beben de mi savia y arrebatarme quieren el fuego que expele mi llaga. Trepas por mi cuerpo como en un ritual de muerte y de castañas. Buscas un bosque entero, besas mis piernas y caigo. Ese era uno. Y el otro va acá.
Dejé la ciudad a mediodía y junto a ella abandoné a mis siervos. Al momento de la huida, la tinta desparramada ensució la cama en la cual dormían nuestros animales. Todo se cerró sobre sí mismo. Las ventanas cerradas y la luz encendida como un flash. De pronto, tus siervos exigen su lugar en mis costillas. Me siguen por esta ciudad en la que nunca es mediodía. Corro al lago al cual nuestros animales temen. Un caballo abandonado en benzina libra batalla en la orilla. En llamas busca abandonársele a la muerte. El sol suena a balas sobre mis pupilas. Alguien pide ayuda a lo lejos, en un vocablo parecido al mío, y te pienso. Te hablo de guerra. Te hablo de guerra y te hablo de nadar, como si alguna vez hubieses alimentado a un animal, como si lo hubieses alimentado y huyeses ante la honestidad de su violencia y de su ternura. Te hablo de guerra y te hablo de nadar, como si alguna vez hubieses ardido en la orilla junto a un caballo, como si alguna vez hubieses incendiado una casa, como si alguna vez hubieses prendido fuego a algo. Eso. Diversos temas y una amplia mirada de su pensamiento nos ofreció la escritora Camila Mardones, joven escritora y promesa emergente de la literatura contemporánea latinoamericana. Y de una interesante mujer de las letras, nos vamos a una destacada mujer de la beneficencia y la acción social. Una de las grandes promotoras y forjadoras de iniciativas en favor de los niños fue doña Leonor Mascayano. De su impronta y legado, nuestra panelista Violeta Cáceres en el siguiente comentario. Doña Leonor Mascayano Polanco nace en San Felipe el 10 de febrero de 1855. Sus padres fueron don Ramón Mascayano y doña Leonor Polanco. Su familia estaba emparentada con el presidente José Joaquín Pérez. Entonces ella en 1889 se casa en Concepción con don José Agustín Vargas Novoa. Él fue intendente de Concepción y además tuvo muchos otros cargos políticos. Posteriormente ella enviuda y en 1905 contrae nupcias con un médico penquista, don Pedro Villa Novoa. En una época en que en Concepción, ¿no es cierto?, tiene una alta tasa de mortalidad infantil debido a enfermedades como la alfombrilla, la tuberculosis, la viruela, el cólera por la poca y mala higiene que había en la población. Entonces, doña Leonor, junto a otras destacadas damas de la sociedad penquista, deciden crear una serie de instituciones para ayudar a paliar estas crisis. Entonces, ella en 1901 ya crea la Liga contra la Tuberculosis. Después, en 1902, la Sociedad Protectora de la Infancia, una sociedad que ha tenido mucha relevancia. En 1909, el Hospital de Niños, otra institución también con mucha trascendencia en Concepción. En 1910, el Agua Infantil. Después, en 1926, el Hogar de Ciegos. En 1927, la Gota de Leche, también otra de las instituciones conocidas y creadas por doña Leonor Mascayano. Ella participa
junto a su esposo en la creación del Hospital Clínico de Concepción. Y viuda nuevamente en el año 1936, ella se traslada a Santiago. Y en Santiago fallece el 18 de enero de 1944. Desde Santiago es trasladada a Concepción y es sepultada en el Hospital de Niños de Concepción según sus deseos que ella había expresado con anterioridad, y eso fue aceptado por el Servicio de Salud. Tenía 93 años al fallecer. Entonces, esta fue una extraordinaria mujer, ¿no es cierto?, ya penquista, porque hizo su vida, gran parte de su vida en Concepción, fue visionaria, ¿no es cierto?, que ella dedicó 44 años de su existencia al bienestar de los niños y de los desvalidos. Por lo tanto, merece desde Concepción un recordatorio para toda la labor y toda esta tremenda entrega que ella tuvo. Una mujer muy destacada y nuestra. Leonor Mascayano, dama de noble corazón cuya visión altruista sentó precedentes en la región del Biobío. Dedicaría gran parte de su vida al bienestar de los niños y de los más desposeídos de la sociedad. Y es así como llegamos al segmento final de nuestro programa de hoy. Pianísimo. Les dejo con el coro madrigalista Usach, dirigido por el maestro Rodrigo Díaz, para quienes nos interpretarán el arado de Víctor Jara, en un interesante arreglo musical del compositor Winston Moya. Y de esta forma me despido de ustedes, agradeciendo su preferencia y su sintonía, esperando en Dios que la semana entrante podamos volver a encontrarnos en un nuevo capítulo de Conversando el Arte. Aprieto firme mi mano y hundo el arado en la tierra. Hace años que llevo en ella. ¿Cómo no estar agotado? Aprieto firme mi mano y hundo el arado en la tierra. Hace años que llevo en ella, ¿cómo no estar agotado? Vuelan mariposas, Vuelan mariposas, tranquilas mariposas, mariposas, y el sol brilla, brilla, brilla. El sudor me hace surcos, yo hago surcos a la tierra sin parar. Afirmo bien la esperanza. Cuando pienso en la otra estrella, Nunca es tarde, me dice ella. la paloma volará. Afirmo bien la esperanza. Cuando pienso en la otra estrella, nunca es tarde, me dice ella. La paloma volará. Vuelan mariposas, Vuelan mariposas, tranquilas mariposas, mariposas, y el sol brilla, brilla, brilla. Y en la tarde cuando vuelvo, en el cielo aparece
estrella. Nunca es tarde, me dice ella, la